Iniciamos. Voy a iniciar con el resumen y a medida que voy pasando el resumen, voy a ir abordando las preguntas para darle respuesta. Entonces, recordemos que estamos en un ciclo de una charla tributaria donde nuestro tema principal es la declaración de renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Donde mencionamos desde la sesión anterior que íbamos a pasar a través de este proceso, pues, o este diagrama de procesos, y vamos a pasar por cada uno de estos temas, primero definiendo la residencia o no residencia fiscal, después determinando la obligatoriedad de declarar, los plazos para declarar, ¿sí? Cómo declarar todas las cuentas de patrimonio, después toda la depuración del sistema cedular, que es el tema que vamos a abordar hoy, y las demás obligaciones, ¿cierto? Entonces, hablamos de la residencia fiscal, dijimos cuando una persona es residente fiscal. Después hablamos de la obligatoriedad de declarar, donde acá me detengo para abordar la primera pregunta, ¿cierto? La primera pregunta que me hacen es si se tiene un apartamento que vale más de 160 millones, pero está a nombre de dos personas, ¿aplica de todos modos a declarar? La respuesta se la doy con esta diapositiva. Resulta que estamos obligados a declarar renta, entonces, si cumplimos uno de estos puntos que tenemos acá, y este es el apartamento, ¿dónde se ubicaría? Se ubicaría acá donde dice las personas que al 31 de diciembre de 2020 tuvieron un patrimonio bruto, antes de descontar las deudas, igual a superior a 160 millones de pesos. ¿Qué pasa? El patrimonio bruto, lo mencionábamos en la sesión anterior, es lo que conocemos como el activo. Es decir, para este caso, el apartamento, no importa si tiene deuda, el apartamento como tal, el valor del apartamento es el patrimonio bruto. Si el apartamento está a nombre de dos o más personas, el valor que hay que declarar cada uno es el que le aparece en las escrituras, que a su vez le aparece su porcentaje de propiedad en el predial. Es decir, si el apartamento vale 160 millones y está a nombre de dos personas y cada uno tiene el 50% de propiedad, quiere decir que cada uno tiene 80 millones. Entonces, si la persona no tiene más patrimonio, solo su patrimonio es ese de 80 millones y está a nombre suyo ese 50%, porque ahí quiero hacer una claridad. Resulta que se comete el error de pensar de que porque, digamos, estamos casados, entonces cada uno tiene derecho al 50%. Sí, pero ese derecho es cuando ese matrimonio lo terminen y vayan a hacer una separación de bienes. Es decir, cuando se vayan a separar es que va por mitades, pero mientras estén casados o tengan pues esa unión libre, que sería una sociedad de hecho, ¿qué es lo que hay que declarar? Lo que hay que declarar es lo que está a nombre de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Sucede parejas, que el apartamento está a nombre de uno de los dos, no de los dos, de uno. Ah, pero es que eso es de los dos, pero está a nombre de uno. Entonces, al que está a nombre es el que lo declara. Entonces, si en este caso la persona que me hace la pregunta tiene un apartamento con su pareja de 160 millones, donde cada uno en su porcentaje de propiedad es el 50%, o sea que cada uno tiene 80 millones y no cumple con ninguno de los requisitos que está acá, entonces esa persona no está obligada a declarar renta. ¿Por qué? Porque no pasa de los 160 millones de patrimonio bruto. Pero si pasa cualquiera de estos, es decir, el de las consignaciones o el de las compras con tarjetas de crédito o el de las compras con tarjeta de débito o cualquier otro medio de pago, o si es responsable de IVA, pues está obligado a declarar renta. Y si está obligado a declarar renta, ¿cómo declara ese apartamento? Pues por el valor que es suyo, es decir, pues si el valor que debe declarar es el del 50% y me está diciendo que el apartamento vale 160, pues declara 80, ¿cierto? Si ese es el valor que tiene para declarar, es decir, el costo fiscal. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver quiénes son los obligados a declarar. Después continuamos mostrando un listado de los soportes para elaborar la declaración de renta, que eran varios certificados. Listo. Entonces, ahí les quedan. Después mencionamos
cómo descargar la información de los medios magnéticos, que es la que conocemos como información exógena, que es todo lo que reportan las empresas y los bancos le reportan a la DIAN, que fueron transacciones que tuvieron con nosotros durante el año, para este caso el periodo grabable 2020. Entonces, el contribuyente tiene acceso a esa información. ¿Cómo? A través de este paso a paso, donde mencionamos que ingresamos al portal de la DIAN, que es www.dian.gov.co, ingresa usuario registrado, diligencia estos datos, y ahí donde dice consultar información exógena, descarga la información, ¿cierto? Esta era una advertencia que le sacaba la DIAN, donde decía que esa información era meramente una recopilación de la información que les había llegado, que si le hacía falta algo para la declaración, pues que lo incluyera. Y sobre esto me voy a detener un momento más adelante, ¿cierto? Después de mirar todo ese tema del plazo para declarar, entonces ingresamos al tema de declarar las cuentas de patrimonio, ¿cierto? Perdón, primero dijimos cuál era el plazo para declarar, que mostramos acá el calendario tributario, donde explicábamos que los números verdes es los últimos 2 dígitos de nuestro NIT. Entonces mencionaba yo que el mío termina en 17, es decir, que mi obligación de declarar el plazo vence el 23 de agosto, y así ustedes lo pueden ubicar, ¿sí? También mencionábamos que en esa fecha que se vence el plazo para presentar la declaración de renta, también se vence el plazo para presentar la declaración de activos en el exterior para quien aplique. Ahora sí, después entramos al tema de declarar las cuentas de patrimonio. Mencionamos lo de la declaración de activos en el exterior, quienes estaban obligados, las medidas para combatir la evasión y el abuso de materia tributaria, y después empezamos a explicar cómo se declaraba cada una de las cuentas de patrimonio, ¿cierto? Empezando por el patrimonio bruto. Entonces ahí me llega una pregunta donde dicen, cuando se adquiere un seguro estudiantil, ¿se declara cuando se ejecuta el seguro o es cada año? Entonces, la respuesta es la siguiente: si adquiere un seguro estudiantil, que es como una especie de fiducia, pues lo debe declarar en patrimonio. ¿Por qué? Porque es algo que tiene a favor suyo, ¿cierto? Lo declara acá como un patrimonio bruto, ¿cierto? Porque en ese momento no lo ha ejecutado. Cuando comienza la ejecución, ya lo va descargando del patrimonio, listo, pero mientras tanto lo debe declarar es como un patrimonio bruto, es decir, en las cuentas de patrimonio. Después de mencionar cómo debíamos declarar cada uno de estos bienes de patrimonio, que nos detuvimos mucho en el tema del costo fiscal de los vehículos, de los equipos, de las acciones y de los bienes raíces, ¿sí? En el cual mencioné que les íbamos a enviar la circular 000001 de la DIAN, la cual se les envió con las memorias, ¿sí? Y otra norma, que es el decreto 1763 de 2020, en el cual le hacemos los ajustes a las acciones y a los bienes inmuebles, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hacer este cálculo del costo fiscal de los bienes raíces. Entonces ahí explicamos cómo se calculaba esto. Pasamos al tema de los pasivos, que eran las cuentas por pagar, ¿sí? Donde mencionamos cómo que se daba por realización de ingresos, costos y deducciones, donde se destacaba que para una persona natural se considera la realización de un ingreso cuando se recibe efectivamente el dinero o especie, ¿cierto? En forma que equivalga legalmente a un pago, y que se dan unas excepciones, y que la realización de costos y deducciones se consideraban efectivas cuando se pagara. Es decir, que si nos queremos hacer una deducción de un costo, pero ese costo nosotros no lo hemos pagado, es decir, no hemos pagado la factura antes de terminar el periodo grabable 2020, pues no lo podemos deducir o restar, ¿cierto? E ingresamos al tema de la depuración del sistema cedular. Hay otra pregunta que me hacen respecto a dividendos, entonces esa la vamos a contestar más adelante, porque primero vamos a explicar todo el tema de dividendos, ¿cierto? Entonces, en la depuración del sistema cedular, ese fue el final de la charla donde mencionábamos que el sistema cedular de tributación
consta de 3 cédulas, una que se llama la cédula general, otra que es la cédula de pensiones y otra que es la cédula de dividendos y participaciones. La cédula general contiene las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Pero antes de ingresar a este tema de sistema cedular de tributación, quiero mencionar, como lo dije al inicio, algo que está ligado a una pregunta que me llegó al correo de manera directa de un asociado, donde estaba la persona, digamos, muy asustada, por decirlo de alguna manera, porque le llegó una comunicación de la DIAN donde le hablaban de una declaración sugerida, ¿cierto? Y que quería saber eso qué era. Entonces yo quiero aprovechar este espacio para explicarles a todos qué es, ¿sí? Entonces voy a ingresar a la página de la DIAN, es decir, les voy a mostrar cómo es el paso a paso. Resulta que, te hago una pregunta, Anderson, ¿están viendo la página web como tal? Por supuesto, Alex, Sí. estamos Ok, viendo la perfecto. página. Entonces voy a ir explicando. Resulta que la DIAN, para facilitarle al contribuyente como la forma de presentar su declaración, le está enviando una declaración sugerida, donde ¿qué es lo que está haciendo? Está cogiendo esa información que llega de medios magnéticos y le está ingresando directamente en las casillas del formulario, ¿cierto? ¿Como para qué? Para que, pues ellos dicen, vea, es que mejor dicho, le estoy haciendo la declaración, ¿cierto? Pero resulta que hay unos valores que coinciden, otros que no coinciden, y entonces es ahí donde es importante, pues verificar cada uno de estos valores. Y resulta que, pues, ellos están enviando en esa declaración sugerida algunos ítems de patrimonio, algunos ingresos y algunas deducciones, pero hay unos valores que no quedan incluidos. Entonces, la invitación es que cuando le salga esa declaración sugerida, que no es más que sugerido, es decir, no es una camisa de fuerza, pues lo que deben hacer es verificar contra los soportes y diligenciar el formulario, las casillas que les hagan falta, ¿cierto? Es completamente editable. Entonces, quiero mostrarles cómo pueden acceder a esto, a esta información, o por lo menos saber si eso les llega. Entonces, ustedes van a ingresar a la página de la DIAN, le van a dar un clic para ingresar al micrositio. ¿Por dónde? Por acá donde dice impuestos. Ustedes van a ir ingresando a impuestos y les sale personas. Y cuando le dan personas, le van a dar renta personas naturales, año grabable 2020. Entonces, cuando le dan ahí, ¿qué les sale? Les sale el micrositio web de la DIAN, donde les está apareciendo todo acerca de la declaración de renta de las personas naturales. Entonces resulta que acá les dice, tienes declaración sugerida de renta, entonces vamos a darle un clic ahí y me salen varias preguntitas y entre esas pues me dicen qué es la declaración sugerida de renta y acá abajo dice cómo consultar si tienes una declaración de renta sugerida. Le dan un clic ahí, cuando le dan un clic les abre otra ventana donde les va a decir que ingresen el número de la cédula. ¿Para qué? Para ellos en un motor de búsqueda poderles informar, dice acá, los datos proporcionados son solo para efectos de la presente consulta, por lo tanto esta información no se almacena en nuestro sistema. Le damos un clic ahí y digamos yo voy a ingresar mi cédula y lo doy consultar. ¿Y qué me va a salir? Me va a decir que sí, que tengo una declaración de renta sugerida. ¿Y que dónde la puedo consultar? La puedo consultar al momento de ingresar al formulario. Es decir, cuando voy a hacer mi declaración de renta, entonces cuando selecciono el formulario 210, que es el de la declaración de renta para personas naturales, residentes fiscales, entonces ahí lo primero que le sale es una ventana donde le dice que tiene una declaración de renta sugerida y le muestra todas las casillas del formulario donde tiene acceso a ella, es decir, donde están toda la información declarada. Entonces, les quería comentar eso para decirles, tranquilos, que no es ningún requerimiento de la DIAN. ¿Sí? Ahora hubo una charla de la DIAN donde mencionaban que esa declaración sugerida se la enviaron a más de 4 millones de contribuyentes. Entonces, eso se envía de manera masiva y lo único que le están diciendo es, lo invitamos a declarar y vea, acá tiene los datos para que haga su declaración. Pero eso no quiere decir que sea la información completa.
¿Listo? Entonces, ahora bien, entremos al sistema cedular de tributación. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la cédula general, que contiene las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Entonces, dentro de estas rentas de trabajo, ¿qué se considera como tal? Entonces, todos los ingresos que obtenga la persona por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones y servicios personales, ¿sí? Entonces, ya la discusión de los honorarios, que si era una renta de trabajo o era una renta no laboral, eso ya no, desde la norma anterior, eso ya digamos que no aplica, sino que ya sabemos que esos honorarios van a ir en rentas de trabajo. Ahorita vamos a ver una diferenciación que se puede hacer con los honorarios. ¿Cuándo? Cuando la persona natural cumpla con un requisito. Ese requisito es que no haya contratado a más de 2 personas, o sea, a una o a ninguna, por menos de 90 días, de manera continua o discontinua, es decir, que la pueda haber contratado 20 días en enero, 15 días en marzo, ¿cierto? Sin llegar a sumar 90 días. Si cumple con eso, que no haya contratado más de 2 personas, es decir, una persona o ninguna, por menos de 90 días, va a poder elegir entre restarse el 25% del ingreso como renta exenta, que ya lo vamos a ver, o renunciar a ese beneficio a cambio de poderse restar los costos procedentes, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, en las rentas de trabajo, ¿cuáles son los que aparecen ingresos en uno de esos ítems? Las rentas de capital son los que tienen ingresos por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. De rentas no laborales son todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas. Estoy hablando de la cédula general, donde estamos mencionando 3 rentas, que es rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, ¿cierto? Después de que expliquemos esto, vamos a explicar pensiones y vamos a explicar dividendos. Entonces, dentro de cédula general nos vamos a concentrar inicialmente en rentas de trabajo, ¿cierto? Entonces, para entrar a rentas de trabajo, acá traemos una imagen, que con esto terminamos la charla anterior, donde se mostraba en la cédula general cómo es el formulario. Entonces podemos ver una columna que dice rentas de trabajo, otra que dice rentas por honorarios, otra que dice rentas de capital y otra que dice rentas no laborales. Esas rentas por honorarios no es que sea otra cédula o una subcédula, sino que es complementaria de las rentas de trabajo. Y es ahí donde mencionaba lo del tema del manejo que se le puede dar, que se puede restar el 25% como renta exenta o restar los costos y deducciones, que es lo que llamamos costos y deducciones procedentes, que ya con un ejemplo lo vamos a explicar mejor. Entonces, acá, ¿qué podemos observar? En rentas de trabajo comenzamos a ver un montón de nombres o conceptos que de pronto no conocemos, ¿cierto? Entonces hablamos de ingresos brutos, ¿cierto? Que ese sí, pues es de dominio público, devoluciones, rebajas y descuentos, después, que no aplica para rentas de trabajo y por eso está ahí sombrado de una manera oscura. Después, ingresos no constitutivos de renta. Acá en rentas de trabajo ven sombreado costos y deducciones procedentes, es porque no aplica, es decir, y empiezo ya a explicar eso. Un asalariado no se puede restar la gasolina, los almuerzos, no se puede restar eso. A cambio, la norma le permite restarse el 25% del ingreso, ¿cierto? Como una renta exenta. Entonces, pero en rentas de capital, en rentas no laborales y en honorarios sí se podría restar, ¿sí? Toda erogación que se tenga para generar un ingreso. Pero entonces, en el tema de los honorarios hay que elegir si se toma ese 25% o se resta los costos de deducciones procedentes. Como lo dije hace un momento, ahora con un ejemplo lo vamos a explicar de una manera mucho más clara. Costos, después dice renta líquida, que sale de restar los ingresos menos las devoluciones, menos los ingresos no constitutivos, menos los costos y deducciones procedentes.
Entonces, después de eso, mire que observamos acá que dice rentas exentas y hablan de aportes voluntarios a cuentas AFC, fondos de voluntarios de pensión y ahorros voluntarios. Entonces, otras rentas exentas y después hablan de deducciones imputables. Entonces, vamos a pasar a explicar cada uno de estos conceptos. Primero mencionando las generalidades de la cédula general, que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Donde dice que se depura cada renta de manera separada, donde hay unos topes en la renta exenta, que ya todo eso es lo que vamos a ver con ejemplos, donde se menciona que las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se suman para determinar la renta líquida agravable, ya eso lo vamos a explicar, y que se menciona de la renta presuntiva, ¿cierto? Ya eso me lo voy a brincar para poder dar paso a todas estas definiciones y poder con un ejemplo explicar todas esas generalidades. Entonces, ¿qué pasa? Estamos enfocados en rentas de trabajo, donde lo primero que nos encontramos es que unos ingresos brutos nos podemos restar algo que llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, ¿cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Esos ingresos son los aportes obligatorios a los fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional, los aportes voluntarios que hagamos al régimen de ahorro individual con solidaridad, que conocemos como RAIS, sin exceder el 25% del ingreso laboral y hasta 2.500 VT, que para este periodo gravable sería 89 millones, ¿sí? Ese es el tope que colocan, porque para lo demás vamos a ir observando, digamos, en el aporte obligatorio a fondo de pensiones y fondo de solidaridad pensional, pues como ese sale de un porcentaje del ingreso, pues no está ese tope porque es el obligatorio, ¿cierto? En el voluntario sí está el tope porque anteriormente se podía restar, no existía el tope, entonces ¿qué hicieron contribuyentes? Que digamos no necesitaban del ingreso que tenían en ese momento laboral porque digamos que tenían suficiente liquidez y enviaron todo el dinero del ingreso, los llevaron a un ahorro voluntario, a su régimen de pensión, al régimen, pues al RAIS, al régimen de ahorro individual con solidaridad, llevaron todo ese aporte, entonces de ahí para abajo, como está restando, ¿cuánto les dio la renta líquida? Cero. Entonces, ¿cuánto pagó de impuestos? Cero. Entonces, digamos el Congreso, que es quien legisla, se dio cuenta de que tenían un error y lo organizaron, ¿cierto? Entonces, por eso le colocaron ese tope del 25% del ingreso. ¿Qué más nos podemos restar como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Los aportes obligatorios a salud, ¿sí? Obligatorio a salud, no la prepagada la vemos más adelante, pero no es un ingreso no constitutivo. Después, apoyos económicos para financiar programas educativos financiados con recursos públicos, ¿sí? Entonces, si recibimos un apoyo económico de dineros públicos, lo tenemos que declarar en el ingreso, ¿cierto? Como ingreso bruto, pero el mismo valor llegamos y no lo restamos acá en ingreso no constitutivo, por eso es que no pagaría impuestos sobre ello. Y también como ingreso no constitutivo está el pagos del patrono a terceras personas por alimentación del trabajador o su familia o por compra de vales para compra de alimentos, siempre y cuando el salario mensual del trabajador no exceda 11.038.170 para este periodo gravable y que el pago mensual a terceros por alimentación no exceda de 41 VT, es decir, de 1.459.887 pesos. Entonces, por eso es que hay personas que, digamos, los contratan y les dicen, te va a pagar 6, 8 millones de pesos de salario y te va a dar 500.000 pesos en bonos o 1.000.000 de pesos en bonos. Entonces ahí esos bonos los tiene que declarar el ingreso, pero se lo resta en el ingreso no constitutivo, es decir, que no pague impuestos sobre ello, ¿cierto? Y está el aporte solidario voluntario por COVID, que es con la situación que se presentó desde el año pasado, se decretó en su momento porque eso duró 3 meses y después lo tumbaron, la Corte lo tumbó. Para los trabajadores del sector público se dio algo que era un aporte obligatorio, ¿sí? Ya voy a hablar de ese, un aporte obligatorio para apoyar como todo el tema del COVID, ¿cierto? Para aportar en la
en la mitigación de este. Pero entonces eso se daba para las personas que tuvieran un ingreso alto, pero dejaron abierta la posibilidad de que también se pudiera hacer un aporte solidario, que fuera voluntario. Entonces, después de que la Corte tumbó eso porque declaró que era inexequible porque solo aplicaba para los trabajadores del sector público, ¿cierto? Entonces que se estaba desfavoreciendo a los del sector público versus los del sector privado, eso lo tumbaron. ¿Y cómo quedó? Quedó que el aporte que se hizo de manera voluntaria se puede restar en la declaración de renta como un ingreso no constitutivo, pero el que se dio de manera obligatoria se toma es como una retención, o sea que se resta como la retención en la fuente. Cuando ya se calcule el impuesto se le resta esa retención. Listo. Entonces, de ingresos no constitutivos son estos, no hay más, ¿sí? Porque estos son como los más atractivos, porque no tienen topes, excepto ese del 25%. Entonces, ese le resta de manera directa al ingreso. Después sigue ¿qué? Siguen las rentas exentas. Ustedes podrán decir, pero faltaba lo de las deducciones. Sí, pero es que esas deducciones que estaba acá como costos y deducciones procedentes, mire que estamos en las rentas de trabajo y está en oscurito, es decir, no admite esos costos y deducciones procedentes para las rentas de trabajo. Entonces de ahí ya que brincamos a las rentas exentas. Entonces, ¿cuáles son las rentas exentas? Entonces acá traemos indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad y las que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el seguro por muerte y la compensación por muerte, prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, más rentas exentas. Está en el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales. Se reconocerá como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será del 25% sobre su salario. En el caso de rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación, los cuales no podrán exceder del 50% del salario, el exceso de salario básico de fuerzas militares, Policía Nacional, aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC, exentos hasta el 30% del ingreso bruto, sin exceder de 3.800 VT, es decir, de 135 millones. Primero vamos a ver la teoría, después la pasamos a la práctica en un archivo Excel. Por eso voy mencionando acá de manera puntual todo lo que me puedo restar como renta exenta, ¿sí? Y ya vamos a explicar cada uno de estos ítems en un archivo de Excel, donde es importante mencionar que las cuentas AFC son es una cuenta de ahorros donde el dinero que se destine a esa cuenta de ahorros solo puede ser utilizado para compra de propiedad, de vivienda. Entonces, pues, se llama ahorro al fomento de la construcción. ¿Por qué? Porque la renta exenta es un alivio tributario que nos da la norma para dinamizar la economía en el tema de la construcción, que es uno de los motores de la economía del país, ¿cierto? Pero no se puede pasar del 30% del ingreso bruto, ¿sí? Y tampoco se puede pasar de 135 millones, que es 3.800 VT. El dinero que permanezca en las cuentas AFC o fondos de pensiones voluntarias se debe dejar mínimo 10 años. Después de esos 10 años puede retirar el dinero para darle la destinación que considere. O sea, si se quiere comprar un carro, lo puede hacer con ese dinero, siempre y cuando lo haya dejado mínimo 10 años. Pero si es para compra de vivienda, pues lo puede retirar desde el mismo día que le consignan. Entonces ahí, pues, está que si yo trabajo en una empresa y la empresa me paga 5 millones de pesos, pero yo pago 2 millones de pesos de cuota del apartamento, entonces yo le puedo solicitar a la empresa que esos 2 millones me los transfiera directamente a mi cuenta AFC y los otros 3 millones me los consigne, digamos, a mi cuenta de ahorros. Pero es que ahí se está pasando el 30%, no importa, usted puede destinar todo el dinero que quiera a su AFC, simplemente es que no se puede restar como renta exenta más del 30% del ingreso bruto. Pero entonces hay uno que hace, envía, digamos, esos 2 millones a la cuenta AFC y desde la cuenta AFC paga el crédito, pues paga la cuota del crédito. ¿Cuánto le costó a usted? No le costó nada. Y con eso tiene
un alivio tributario. ¿Listo? Entonces, hay unas excepciones. ¿Cuándo se exceptúa este tema? Y es cuando se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación. Ahí puede retirar su dinero, ¿cierto? Para el tema de las pensiones voluntarias. En el caso de muerte o incapacidad, que dé derecho a pensión, o cuando los retiros de aportes voluntarios destinados a adquisición de vivienda, ya sea una financiada por entidades vigiladas por la superfinanciera a través de crédito hipotecario o leasing habitacional. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que el aporte que hacemos al fondo de pensiones voluntarias lo podemos retirar si es para adquisición de vivienda. O sea que le podemos dar el mismo manejo de la AFC y eso es importante tenerlo en cuenta. Más rentas exentas, el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías. Pero hay un límite. ¿Cuál? 350 VT. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. Acá en esta tablita podemos ver en la norma, nos hablan de que si las cesantías son inferiores, ¿sí?, a un salario mensual promedio de 12.400.000, es decir, si yo tengo un salario de 8 millones de pesos y mis cesantías entonces son 8 millones de pesos, ¿cierto? Porque es un mes de salario por cada año laborado. Entonces, si las cesantías son 8 millones, porque el salario mensual promedio de los últimos 6 meses es 8 millones de pesos, las cesantías están exentas y los intereses también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si el salario mensual promedio está entre 350 y 410 VT, es decir, entre 12.462.000 y 14.598, la parte no grabada ya no es el 100%, sino el 90%. Y así va disminuyendo ese beneficio, ¿de acuerdo a qué? Al incremento que yo tenga de mi ingreso por salario. Es decir, si mi salario es de 25 millones de pesos al mes, las cesantías no son exentas, es decir, son grabadas, porque ¿cuánto sería? El 0%. Entonces, ahí es un punto donde a muchas personas asociadas de Comedal los golpeó y lo sigue golpeando el tema de las cesantías. ¿Por qué? Porque resulta que las cesantías anteriormente solo se declaraban cuando se retiraban del fondo, ¿cierto? Pero desde hace un tiempo hacia acá, y la norma la cual estamos todavía vigentes continuó con ello, resulta que ahora tenemos que declarar las cesantías, así no las retiremos del fondo. Se declaran pues en el momento de que sean consignadas en el fondo de cesantías por nuestro empleador o que nos las entreguen directamente a nosotros, los contribuyentes. Entonces, hay muchas personas, médicos, que tienen pues unos ingresos altos y que superan este tope de 23 millones y esa cesantía es un ingreso que antes no declaraban, sino cuando lo retiraban del fondo de cesantías, y ahora le ingresa o le entra como una renta gravada, como un ingreso gravado. ¿Listo? Y eso hace que suba el impuesto. Lo vamos a ver más adelante. Dice, el 25, otra renta exenta que mencionaba ahora, el 25% del valor total de los pagos laborales, limitadas mensualmente a 240 VT, es decir, a 8.545.680. Si eso lo multiplicamos por 12, nos va a dar el valor máximo que nos podemos restar de renta exenta del 25%, que ahorita en el archivo Excel lo voy a mostrar de una manera mucho más sencilla de comprender. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se traiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones y demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. Es decir, una vez se toma el ingreso bruto, se resta el ingreso no constitutivo, que ya lo mencionamos cuáles eran. Ahí le queda algo que se llama la renta líquida. Después de esa renta líquida, ¿qué se hace? Se resta todas las rentas exentas, ¿sí?, y costos y deducciones que la persona se quiera restar, porque ahorita se va a dar cuenta que hay un tope, ¿cierto? Ya cuando le quede el valor neto, a ese le aplica el 25%. Como lo he mencionado durante toda esta charla, ahorita en el archivo Excel lo vamos a poder explicar de una manera mucho más sencilla. Dice, nota, los pagos por indemnizaciones y bonificaciones por retiro definitivo originados en la relación laboral no están sujetos al límite del 40%, tampoco las cesantías
que estaban en el fondo hasta diciembre del 2016. Lo que acabo de mencionar, todo ese listado que vimos de rentas exentas, son las rentas exentas que aplican para las rentas de trabajo de una persona natural. No hay otra renta exenta. Eso es lo que se puede restar. ¿Qué más se puede restar? Lo que conocemos como deducciones. ¿Qué es lo primero que hay que ver? Que sea imputable a la renta, ¿cierto? Entonces, deducciones que son intereses por préstamos para adquisición de vivienda o costos financieros en contratos de leasing habitacional. Tiene un límite y es 1.200 VT al año, que es 42.728.000. El préstamo debe estar garantizado con hipotecas y el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado. ¿Qué pasa? Esta pregunta a mí me la han hecho en varios momentos y es si el interés que yo me puedo restar en la declaración de renta es solo de un leasing habitacional o de un contrato o de un crédito hipotecario. Y la respuesta es no. La respuesta es, usted puede restarse los intereses hasta de un crédito de libre inversión, siempre y cuando sea para adquisición de vivienda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que ahí uno se puede hacer visible para la DIAN. ¿Por cuándo no se hace visible en este caso? Cuando usted se está restando como deducción el interés del crédito hipotecario o del leasing, ¿cierto? Pero si se está restando el de un crédito de libre inversión, por poner un ejemplo, y la DIAN, digamos que se da cuenta por todos los cruces de información que hace, pues lo podría requerir. No requerir no quiere decir que lo vayan a sancionar, porque ustedes lo que tienen que hacer es demostrar que ese dinero lo invirtieron en la compra de una propiedad. Ahí no tendría sanción, pero tienen que demostrarlo, ¿cierto? Y puede ser también que el dinero se lo preste una persona que no esté sometida a vigilancia del Estado. Entonces, si no está sometida a vigilancia del Estado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una hipoteca. Tiene que estar garantizado con hipoteca. Por eso es importante mencionarlo y me detengo en eso. ¿Qué otra deducción se puede tomar? Intereses que se paguen sobre préstamos educativos del ICETEX dirigidos para la educación superior del contribuyente sin exceder anualmente el valor equivalente a 100 VTs, es decir, 3.560.700. ¿Qué me puedo restar también como deducciones? Planes complementarios de salud con un límite de 192 VT al año, que son 6.836.544. También me puedo restar el 50% del gravamen al movimiento financiero, lo que conocemos como el 4 por mil. También me puedo restar la deducción por dependientes, que corresponde al 10% del ingreso laboral, sin exceder 384 VT al año, que son 13.673.088. Entonces, respecto al tema de deducción por dependientes, hay que mencionar lo siguiente: las personas asalariadas deberán probar la dependencia con un certificado expedido bajo la gravedad de juramento en el que se indique las personas dependientes a su cargo. Y la deducción de dependiente no podrá ser solicitada por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. Entonces vamos a ver cuáles son los dependientes. Entonces los dependientes aplica a los que tengan una relación laboral, legal o reglamentaria y son los hijos del contribuyente que tenga hasta 18 años y dependan económicamente del contribuyente. Los hijos de 18 a 23 años que estén estudiando en una entidad certificada por el ICFES o por la entidad oficial correspondiente o programas técnicos. Hijos mayores de 23 años con un certificado de medicina legal sobre su situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Cónyuge o compañero permanente con ingresos anuales inferiores a 260 VT, que para este periodo gravable corresponde a 9.257.820, que si dividimos ese valor en 12, nos da un ingreso mes de 771.485 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, ¿quién certifica los hechos económicos? Un contador, ¿cierto? Entonces deben tener un certificado de contador. En el de los hijos, pues ¿cómo demuestra uno que uno es el papá? Pues con el registro civil, ¿cierto? No necesita más. Ahí, importante lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, solo se puede tomar un dependiente y no se pueden repetir. Es decir, si yo tengo un hijo, entonces se lo resta como dependiente, o sea, se toma la deducción el papá o la mamá, uno de los dos, no se lo pueden tomar los dos, porque resulta que hay que declarar el número
de identificación de ese hijo, sea registro civil o tarjeta de identidad o número de cédula. Entonces, pues se van a dar cuenta muy fácil. ¿Por qué? Porque en 2 declaraciones va a estar el mismo número. Entonces, eso rapidito es una señal para que lo requieran. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Pues que les van a desconocer esa deducción. Entonces, importante, se pueden restar solo uno. Entonces, si tengo 2 hijos, entonces un hijo se lo toma el papá, un hijo se hace la deducción la mamá. Y si tengo 3 hijos, uno el papá, otro la mamá, el otro, no, el lechero no vayan a decir el lechero, simplemente el otro, pues no aplica, no se lo van a llevar como deducción de dependiente, sino que simplemente se lleva cada uno. ¿Listo? Acá, importante mencionar, muchas personas me preguntan, venga, yo me puedo restar lo de la universidad o lo del colegio de mis hijos o lo que yo pago de universidad. No, nada de eso. Eso anteriormente aplicaba, pero hace mucho tiempo, desde el 2013 que salió el decreto 0099, que reglamentó todo este tema de dependientes. Desde ese momento se dejó de poder deducir todo el tema de educación. Eso no es deducible en renta, simplemente es deducible esto. Entonces, ¿quiénes se ven afectados? Se ven afectados, digamos, el profesional recién egresado, que no tiene hijos, que no tiene dependientes y que está haciendo su maestría, porque anteriormente, pero antes de 2013, se podía restar lo que pagaba de universidad y ahora no lo puede hacer. Y como no tiene dependiente, pues no se ve beneficiado con esa deducción del 10%, ¿cierto? Me preguntan también, y venga, y yo de ese 10% lo tengo que soportar, es decir, tengo que soportar en que me gasté ese 10% que me dejan restar, y la respuesta es no, ese 10% usted tiene que soportar es el dependiente, es decir, si tiene un hijo, como lo mencioné hace un momento con el registro civil, si aplica para cónyuge o compañera permanente, entonces, si es porque tiene ingresos anuales inferiores a 9.257.820 para el periodo grabable 2020, se lo debe certificar el contador o con un certificado de medicina legal sobre su situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, ¿cierto? Lo mismo que aplica para cónyuge o compañero permanente, aplica para padres del trabajador o hermanos. Exactamente lo mismo. Y ahí, de entrada les digo, a todo lo demás, no aplica. Que la prima, que la tía, que es que una amiga de la familia que yo veo por ella, no, resulta que no se puede, o sea, no se puede, solo papá, mamá, hijos, hermanos, cónyuge, compañero permanente, no hay más. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, es una deducción que nos podemos llevar, que es del 10% del ingreso, ¿cierto? Y que no puede superar 13.673.088. En cuanto a rentas de trabajo, eso es lo que me puedo restar, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar rentas de capital, rentas no laborales y pasamos al ejercicio de ¿qué? De cédula general, donde abordamos ¿qué? Abordamos rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, resulta que lo mismo que me puedo restar para una renta laboral no es lo mismo que me puedo restar para una renta de capital. Y ustedes podrán pensar, venga, pero no mencionó lo que se puede restar el de honorarios. Lo vamos a ver en el archivo Excel. Listo, entonces, rentas de capital. ¿Qué se puede restar el rentista de capital? Que recuerden que el rentista de capital es el que recibe rendimientos financieros, ¿sí? Devolvámonos acá un momento para que tengan presente cuáles son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Vuelvo a la diapositiva en la cual estábamos, rentas de capital, y decimos, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles aplican acá? Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional. Componente inflacionario de los rendimientos financieros. Ahorita que en esta norma ley 2010 revivieron lo de los rendimientos, lo del componente inflacionario de los rendimientos financieros. En la norma anterior, o sea, como hicimos la declaración de renta el año pasado, no nos podíamos restar ese componente inflacionario. Entonces, ya otra vez
vuelve ese beneficio a través de un ingreso no constitutivo, que era lo que se discutía en el momento, que estaban desincentivando a las personas a tener rentas de capital. ¿Por qué? Porque le estaban quitando ese beneficio de restarse el componente inflacionario, que no es más que aplicar un porcentaje que para este periodo gradual es el 44,23%, ¿sí? de esos rendimientos. El 44,23 es un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué más se puede restar como ingreso no constitutivo? Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad raíz y aportes obligatorios a salud. Y entonces, ¿se acuerdan que en rentas de trabajo estaba los bonos, los vales, los famosos bonos Big Pass o no sé, pues hay otras empresas, Sodexo? Eso acá no se puede. En renta de capital no aplica, es para la renta de trabajo, ¿sí? Para la renta de capital eso no aplica. Entonces, ¿qué más me puedo restar en rentas de capital? Rentas exentas. Entonces, ¿qué aplica? Aportes voluntarios. Entonces, ahí tenemos a fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC y ahorro voluntario contractual, ¿sí? También con el mismo tope de que no puede superar el 30% del ingreso bruto, ni exceder 3.800 VT. También que debe permanecer 10 años, o sea, igual aplica para la renta de trabajo que para la renta de capital. Y se da la misma excepción, ¿cierto? La que mencionamos ahora. ¿Qué más me puedo restar? Deducciones. Entonces dice, intereses por préstamos para adquisición de vivienda o costos financieros en contratos de leasing, o sea, igual que el de las rentas de trabajo. Intereses que se paguen sobre préstamos educativos, igual que las rentas de trabajo. 50% del 4 por 1000, igual. Y aporte a cesantías por partícipe independiente hasta 2.500 VT sin que exceda un doceavo el ingreso gradable del respectivo año. ¿Listo? Eso en cuanto a deducciones. Pero ¿qué más me puedo restar? ¿Sí? Que también lo vamos a ver en Excel. Entonces me voy a devolver para mostrarles otra vez el formulario y ver acá en rentas de capital algo que dice costos y deducciones procedentes, acá donde ven el renglón 60. Entonces ahí, ¿qué me puedo restar? Me puedo restar todos los costos y erogaciones que estén asociados al ingreso. Y les voy a dar múltiples ejemplos en las rentas de capital. Pensemos en las rentas de capital, que es un arrendamiento. Entonces, ¿qué me puedo restar? Me puedo restar. Si yo tengo un apartamento y lo tengo alquilado, ¿sí? Yo tengo que pagar la administración del apartamento. Si resulta que lo alquilé a través de una agencia, esa agencia me cobra normalmente el 10% por administrarme el apartamento. Eso me lo puedo restar. ¿Por qué? Porque sin eso yo no lo podría alquilar. Yo me puedo restar lo que pague impuesto predial. ¿De qué? De ese apartamento, de ese. No de mi casa de habitación, de ese apartamento que me está generando un ingreso. Y si lo pinto, también. Pero obviamente, recuerden cuando hablábamos de la realización del ingreso, ¿cierto? Y de esa realización de los costos, donde hablamos de que teníamos que tener documentos soportes, de que ya los tenemos que haber pagado. Entonces ahí, trayendo esa teoría acá a la práctica, ¿qué necesitaríamos? Si nos vamos a restar la pintura, tenemos que tener la factura a nombre nuestro, a nombre del contribuyente, ¿cierto? Tenemos que tener los soportes. Entonces, se puede restar la pinta del apartamento, ¿sí? Y todo lo que se les ocurra que esté ligado a ese arrendamiento, a ese bien inmueble, todo se lo pueden restar. ¿Listo? Pero eso sí, tienen que tener el soporte. Ah, entonces en ese orden de ideas yo me puedo restar la pintada de mi casa. No, de su casa habitación no, porque la casa habitación no le genera un ingreso. Es todo lo que esté ligado al ingreso de la renta de capital en este caso. ¿Listo? Entonces, rentas no laborales. En rentas no laborales, ¿qué observamos? ¿Qué nos podemos restar? Entonces, como lo hicimos en rentas de capital, nos vamos a volver otra vez para ver qué es lo cuáles son los ingresos de rentas no laborales y se encuentran con esta perla que dice todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas. Entonces, lo que no es renta de trabajo ni es renta de capital es renta no laboral. Ah, y lo que es pensiones es pensiones. Y dividendos, pues es dividendos y lo demás es rentas no laborales. Listo, entonces nos vamos a rentas no laborales para ver
¿Qué me puedo restar en rentas no laborales? Y pasamos a Excel a mostrar los múltiples ejemplos que traemos hoy. Entonces, ¿qué tenemos en rentas no laborales? Entonces tenemos, ¿qué me puedo restar? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y entonces empezamos, apoyos económicos no reembolsables o condicionados entregados por el Estado o financiados con recursos públicos. También me puedo restar utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, de las cuales sea titular cuando dicha enajenación, o sea, venta, no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante un mismo año gravable. Me puedo restar como ingreso no constitutivo aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional, aportes voluntarios al régimen de ahorro individual sin exceder el 25% y el aporte obligatorio a salud. Eso es lo que me puedo restar. Ahora bien, ¿qué me puedo restar como renta exenta? El aporte que haga a fondo de pensiones voluntarias, cuentas AFC o ahorro voluntario contractual. También con los mismos límites que mencionamos hace un momento y con la misma permanencia y las mismas excepciones. ¿Qué más me puedo restar en rentas no laborales? Las deducciones, que son intereses por préstamos para adquisición de vivienda, igual que las rentas anteriores, intereses que se paguen sobre préstamos educativos, igual que las rentas anteriores, 50% del 4 por mil y aporte de cesantías por participo independiente hasta 89 millones, sin que exceda un doceavo el ingreso gravable del respectivo año. En las rentas no laborales también me puedo restar, como en las rentas de capital, todos los costos que sean necesarios para tener el ingreso. Estas rentas no laborales generalmente, ¿quién las usa? Los comerciantes. Entonces ahí, ¿cuál es el ingreso? Pues la venta de la mercancía, pues del bien, o sea, del bien. ¿Y cuál es el costo que me puedo restar? Pues el costo de la mercancía vendida. También aplica cuando vendo un vehículo o vendo una propiedad, pues un activo que lo tuve menos de 2 años. Cuando yo tengo, si yo compro un carro en el año 2019 y lo vendo en el año 2020, lo tuve menos de 2 años. Entonces, ¿dónde lo debo declarar? En la renta no laboral. ¿Y qué declaro como ingreso? Como ingreso declaro el valor de la venta del vehículo y como costo declaro el valor que declaré del vehículo en la declaración del año inmediatamente anterior. Por eso la importancia de cómo hay que declarar los activos. Por eso en la sesión anterior hice varios ejemplos de cómo declarar el vehículo, donde yo decía que el vehículo yo no lo ajustaba. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ir inflando un valor de un vehículo cuando el vehículo antes va disminuyendo el valor, ¿cierto? Entonces yo lo dejaba a costo histórico, es decir, al costo de adquisición. Cuando se vende, normalmente, se vende por debajo del valor al cual se compró. Entonces, si se cumple ese punto así, pues le va a dar que el costo es mayor que el ingreso, entonces no va a pagar impuestos sobre ello. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en las deducciones son estas, ¿cierto? ¿Qué más me puedo restar en las rentas no laborales? Lo que les acabo de decir, todos los costos y erogaciones que necesite para generar el ingreso. Entonces, ahora bien, como acá ya pasaríamos a cédula de pensiones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, como lo prometido es deuda, vamos a pasar a los ejemplos de la cédula general. Entonces acá vamos a ver varios ejemplos. Vamos a explicar acá este archivo Excel. También se les va a enviar. Esta es una herramienta que les va a quedar a ustedes. Tiene las fórmulas, tiene todo y con esto puede ser una gran ayuda para elaborar la declaración de renta. ¿Listo? Esto también se los vamos a enviar mañana con las memorias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos las rentas de trabajo. Lo voy a colocar más grande.
para poder ir mostrando. Entonces resulta que estos son casos de la vida real. Obviamente pues no coloco los nombres de los contribuyentes, pero estos son casos de la vida real. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una persona que trabaja en 3 empresas. Vamos a colocar esto acá, que se nos vean los valores. Esta persona trabaja en 3 empresas, ¿cierto? Que la llamamos empresa X, empresa Y y empresa Z. Esta persona tiene estos salarios en cada una de esas empresas. Tiene 82 millones, 117 millones y 79 millones, que es lo que le certificaron. Entonces, ¿cuánto suma eso? 278 millones. Y así, pues vamos vaciando la información. Esto tiene prestaciones sociales, pagos por gastos de representación, considerados como exentos. Esto es lo que se considera ingresos de rentas de trabajo. Listo, bonificaciones, otros pagos, retiro de cesantías de diciembre de 2016 hacia atrás, cesantías del periodo 2017 hacia adelante, e ingresos del exterior. Entonces, acá que tenemos una sumatoria de salarios, que esos salarios, ¿cuánto le sumamos? Vamos a colocar esto acá un poco más pequeño para que no se me salga ahí. 362 millones. Esta persona, esos fueron los ingresos que tuvo en el año 2020. Pero mire, ese dinero se lo ganó en 3 empresas, ¿cierto? No se lo ganó en una. Pero, ¿qué es lo que se declara? El ingreso que tuvo la persona durante el año. Entonces, ¿qué tiene que sumar? Pues las de las 3 empresas. ¿Qué se puede restar? Lo veíamos ahora en la teoría, ahora lo vemos acá en la práctica. Renta de trabajo se puede restar, ingresos no constitutivos de renta, ¿se acuerdan? Aporte a salud, a pensión, si hace aporte voluntario a este fondo de pensiones obligatorias, ¿sí? O otros como apoyos económicos, que entre eso estaba lo de los bonos de alimentación, ¿cierto? Importante eso de los bonos de alimentación. Resulta que hay empresas que cometen el error de comprar esta tarjeta regalo. Esa tarjeta regalo no está como ingreso no constitutivo, tiene que ser bono de alimentación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, ¿qué se puede restar? Pues resulta que solo tiene aporte de salud, pensión. Entonces se resta eso. Entonces, de esos 361 millones se resta 25 millones, 874. En este caso, esta persona, vamos a ver otro con honorarios, esta persona no tiene ingresos por honorarios, entonces todavía no vamos a explicar el de los honorarios. Esta es una persona que trabaja en 3 empresas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué más se puede restar? Se puede restar los ingresos no constitutivos y se podría restar lo que llamamos rentas exentas y deducciones. Entonces vamos a ver esta persona qué otros ingresos tiene para que pasemos a hacer la depuración de la renta. En rentas de capital tiene unos ingresos por intereses y rendimientos financieros. Entonces, ¿qué se puede restar como ingreso no constitutivo? El componente inflacionario. ¿Listo? Resulta que como tuvo ese ingreso es por rendimientos financieros, pues no aplica nada de gastos de personal, ni arrendamientos, ni nada de eso, ¿cierto? Esta persona, ¿por qué no obtuvo ingresos, digamos, por concepto de arrendamientos? Entonces acá, pues no se puede restar nada más. Y en rentas no laborales, ¿qué tuvo? Simplemente tuvo un dinero que le ingresó, ¿cierto? Y que como no es ni renta de trabajo ni renta de capital, pues se le colocó como otros ingresos en una renta no laboral. Es un valor pues que no es significativo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá el resumen donde ¿qué nos traemos? Todo esto está en fórmulas, como les digo, este archivo les va a quedar a ustedes. ¿Qué nos traemos? Nos traemos los ingresos brutos de las rentas de trabajo, es decir, 361.600.000, entonces acá lo podemos ver, mírenlo acá, ¿cierto?
¿Cuánto tenía de honorarios? 0. ¿Y cuánto tenía de rentas de capital? 20.311.000. ¿Y cuánto de rentas no laborales? 1.558.000. ¿Cuánto suma eso? Ahí tenemos el valor, 383 millones. ¿Qué más tenemos? ¿Qué se puede restar? Entonces, en rentas de trabajo no aplica devoluciones y descuentos, solo aplica en rentas no laborales, pero no tiene. Ingresos no constitutivos, entonces nos trajimos los totales de los valores que acabamos de ver y acá estamos sumando. Entonces, ingresos brutos menos devoluciones, ingresos no constitutivos y costo de deducciones procedentes, nos da que la renta líquida, 335 millones de renta de trabajo, 11 renta de capital y 1,5 millones de rentas no laborales. Todo eso me suma 348.599, que recordemos que la suma de esas tres es la que llamamos la cédula general, ¿cierto? A esto, ¿qué le podemos hacer? Le podemos restar algo que llamamos deducciones, ¿cierto? La vimos, rentas exentas y vimos deducciones. Entonces, en deducciones, esta persona no hizo aporte a cesantías de participación independiente, no tiene crédito para préstamo, pues para adquisición de vivienda, entonces no se lo puede restar. Paga ese valor de prepagada, no tiene dependientes, porque sus hijos son mayores de edad, todos sus hijos ya son mayores de edad, tienen ingresos, su cónyuge también, entonces esta persona pues no aplica para dependiente, ¿cierto? Y ese fue el valor de 4 por 1.000. Entonces, ¿cuánto se puede restar? Este que llamamos límite, que es el 50% del 4 por 1.000. Y en la prepagada está una fórmula donde dice hasta cuándo puede llegar. Y todo este se lo puede restar, 1.529.000. Entonces resulta que esta persona se puede restar 2 millones de pesos de deducciones. Y también se puede restar las rentas exentas. Entonces, en las rentas exentas hablamos que se podía restar pensiones voluntarias. Entonces esta persona aportó 70 millones a las pensiones voluntarias. AFC, pues no aportó. No es magistrado, entonces no aplican a estas otras rentas exentas. Entonces, acá en la práctica podemos ver que aunque en la teoría vemos que la persona natural se puede restar muchos ítems o muchos rubros, en el mundo real vemos que son pocos. ¿Por qué? Porque no todos aplican, ¿cierto? Retiro de cesantías acumuladas a 2016, no tuvo retiros, pero sí tuvo retiro del año 2017, ¿cierto? Entonces, ese valor, ¿sí? Ese valor se supone que es una renta exenta. Digo se supone porque recuerden la tablita, que me voy a venir acá para mostrarla nuevamente, la tablita en rentas de trabajo, donde decíamos, acá podemos ver, que si es más de 23 millones ese salario mensual promedio, pues la parte no gravada o exenta es 0. Y esta persona, pues ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que esta persona tiene un ingreso de 300, pues en renta de trabajo de 360 millones de pesos, lo cual nos dice que tuvo más de 23 millones de pesos mensuales. Entonces esta persona, estas cesantías, aunque va como renta exenta en el formulario, debe colocar 0. O sea, no se la puede restar. ¿Por qué? Porque no cumple, o sea, pasa los límites. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede restar acá de renta exenta? De todo esto que hablamos, solo el aporte a fondo de pensiones voluntarias. Y ahora vamos a ver cómo es que se calcula ese 25%, que yo les dije en la teoría que lo íbamos a ver de una manera mucho más sencilla en el Excel, y es de esta manera. ¿Qué es lo que hay que colocar? Primero hay que saber cuántos meses laboró en el año. Entonces, para este ejemplo, la persona trabajó 12 meses. ¿Qué nos traemos? Todo esto está pues con fórmulas, entonces ustedes no se tendrían que desgastar haciendo nada de estos cálculos, porque además el alcance de esta charla no es enseñarles a hacer los cálculos, es simplemente mostrarles, ¿sí?, que en la declaración de renta hay unos ítems y unos rubros que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar
de disminuir de una manera legal el impuesto. Es decir, ¿qué es lo que debo hacer para no pagar impuesto de más? ¿Cierto? Entonces, por eso yo me doy a la tarea de elaborar un ejercicio y poderles explicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta persona tiene una renta líquida, que la renta líquida, ¿de dónde sale? Mire, la renta líquida sale de coger, como lo mencioné hace un momento, en la renta de trabajo, coger el ingreso y restarle el ingreso no constitutivo. Entonces, esos 335 millones, ¿qué le va a restar? Todo lo que se ha querido restar, estos 2.188.000, estos 70 millones, y entonces ahí le da un valor, 263 millones, ¿cierto? Y a esos 263 millones le aplica el 25% y le da 65 millones, que no podría pasar de 240 VT por mes. ¿Listo? Entonces, como este valor es inferior, entonces, pues simplemente le está aplicando el 25%. Entonces, estos 66 millones se los está restando, ¿sí? De manera exenta en la renta de trabajo. ¿Y qué tiene que soportar con eso? Nada. O sea que, por eso es que no me puedo restar la gasolina. Sí, es por eso. Y por eso es que no me puedo restar la alimentación y la ropa. Es por eso. Porque acá le están dando el 25% para cubrir eso. Listo. Entonces, ese 25% serían 65 millones. Entonces, acá hay algo que dice total rentas exentas imputables. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues está cogiendo todo lo que se quiso restar de renta exenta, esos 70 millones más los 65 millones, ¿cierto? Y eso le da 135. Y después a esos 135 le está sumando estos 2 millones de deducciones y por eso dice rentas exentas y deducciones, 138 millones. Pero resulta que es que yo me quiero seguir restando y la norma que dice, no, espere un momentico, es que usted no se puede pasar del 40% de un cálculo. ¿De cuál cálculo? Entonces acá lo hacemos. Resulta que ese cálculo es traer el ingreso, ¿cierto? Pero el ingreso ¿de qué? De toda la cédula general, que son 348 millones, véanlo acá, 348.599. Entonces, a ese ingreso, ¿qué es lo que yo le puedo restar? Yo le puedo restar el límite, es decir, ¿cuánto es lo máximo que yo me puedo restar? 139.440.000, que es que el 40% de esos 348. Entonces a mí me pueden preguntar, y si acá fueran, voy a dañar la fórmula acá simplemente para mostrarles, y si fueran 800 millones, mire lo que pasa. El 40% de 800 millones son 320 millones, pero no me puedo restar más de que 5.040 VT, que son 179 millones. Pues acá le doy atrás para volver al ejercicio original. Entonces, el 40% de este ejercicio de 348 millones me da 139.440. Eso es lo máximo que me puedo restar, ¿cierto? Es decir, que si me quisiera restar más, no se puede. Entonces, en este ejercicio, la persona ¿cuánto se está restando? 138 millones. Es decir, que todavía se podría restar 1 millón más si tuviera soportes para restarlo. Entonces, vamos a cambiar acá en el ejemplo y vamos a colocar que la persona no guardó 70 millones en la AFC, sino que guardó 100 millones, ¿cierto? Entonces, mire, guardó 100 millones, pero no se los puede restar todos, porque ¿cuánto es lo máximo que se puede restar? Mire que yo cambié de 70 para 100 y este valor no cambió. ¿Por qué? Porque ese es el 40% de este cálculo que es el ingreso, ¿sí? El ingreso bruto de las tres rentas, o sea, de trabajo, capital y rentas no laborales, menos los ingresos no constitutivos. Entonces acá, resulta que yo no me puedo pasar de 139 y resulta que esta persona se quiere restar 160 millones. ¿Por qué? Porque entre esos 160 millones hay 100 millones de pensión voluntaria. Resulta que no se los puede restar, solo se puede restar hasta 139.
Listo. Entonces, le doy atrás para dejar el ejercicio como estaba con 70 millones. Entonces, ya es simplemente restar todo lo que dije que me puedo restar, es decir, todo esto que está en verde, estos 348 menos los 2 millones, menos los 70, ¿sí? Y me da 210 millones. Eso es lo que llamamos la renta líquida. Entonces, ahora de una vez vamos a calcular el impuesto de esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger ese valor y dividirlo por el valor de la VT. ¿Cuál es el valor de la VT? Les voy a mostrar. La VT es 35.607 pesos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cogemos ese valor de la renta líquida y lo dividimos por el valor de la VT y nos da 5.912,5 VT. ¿Y eso qué hacemos? Pues acá calculamos el impuesto pues con fórmulas, pero yo les voy a mostrar esto, cómo es que se calcula. Esta es la tabla de impuestos para la renta líquida de la cédula general y pensiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren el valor, 5.912. Nos tenemos que acomodar, pues ubicar en el rango que nos aplique. Entonces, ¿dónde está 5.912? Está en el rango de 4.100 a 8.670. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esta fórmula, entonces vamos a hacerla muy sencillo. ¿Qué tendríamos que coger? Este valor de VT, pues la cantidad de VT que es 5.912,5, que es lo que dice acá la fórmula, base gravable en VT, a eso restarle 4.100. Listo. Y eso me da 1.813 VT. Después me dice, coja ese valor y aplíquele el 33%. Y me da 598. Y me dice, a ese valor, súmele 788 VT. Y eso le da 1.386. Listo. Eso ya, como yo no pago VT, sino que pago plata, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar eso por el valor de la VT. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da? 49, 355, 753. Acá está redondeado porque en las declaraciones se presentan los valores en miles. Entonces se aproxima al mil más cercano y mire que ahí nos da exacto 49.356.000. ¿Sí? Como les dije, esta es una herramienta que les va a quedar a ustedes, es un valor agregado en esta charla. Por lo tanto, no es que sea un valor fijo. Es decir, si yo acá le cambiara, digamos, ¿qué pasaría si esta persona no hubiera hecho el aporte a pensiones voluntarias? Vamos a poner 0. Es decir, no aportó nada a pensiones voluntarias. Acuérdense que el impuesto que le da es 49 millones, pero si hubiera aportado 0 a pensiones voluntarias, mire lo que le quedaría el impuesto. 66.680.000 pesos. Listo. ¿Por qué? Porque no tendría esa renta exenta. Entonces, mire que entonces acá el cálculo le diría, usted se puede restar, el máximo que se puede restar es ese 40%, 139 millones, ¿pero cuánto tiene para restarse? 85 millones. Entonces acá, vea, se puede haber restado 53 millones más, pero como no tenía el soporte, pues no se lo puede restar. Entonces, mire la importancia de guardar dinero en la AFC y en la pensión voluntaria, ¿cierto? Entonces, esta persona, que ya el impuesto ya no sería 49, sino 66 millones, ¿cómo se haría el cálculo? Exactamente igual. Habría que coger estos 7.386 y ubicarse acá. Y hacer el cálculo y le daría, tal como lo hicimos ahora, le va a dar este valor. Listo. Entonces, para esta persona, este sería el cálculo. Vamos a cerrar y vamos a mostrar otro cálculo, ¿sí? Otro ejemplo, pero de una persona que tiene honorarios. Listo, sino que me los quiero llevar paso a paso para que no se nos haga tan pesado. Entonces, esta persona no tuvo un ingreso en 3 empresas, sino que tuvo salarios en una empresa, ¿cierto? Tuvo salarios en una empresa, pero también tuvo honorarios en otras empresas.
Esto para el tema de los médicos aplica como anillo al dedo, como decimos en Colombia, ¿cierto? Estos son casos de la vida real. Entonces, ¿cómo se declararía esto? Entonces les voy a explicar la herramienta. Esta persona tuvo lo siguiente: trabajó en una empresa, tuvo estos ingresos, 162 millones. ¿Qué se puede restar? El aporte de salud y pensión. Listo, sigamos. Resulta que tuvo ingresos por honorarios y estos fueron los ingresos por honorarios. ¿Qué se puede restar de esos ingresos por honorarios? Se puede restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que aplican acá también, que es aporte obligatorio a salud, pensión y riesgos laborales. Ustedes me van a decir, los mismos de arriba. Sí, pero no. Es decir, como esta persona trabaja en una empresa, en esa empresa le hacen una deducción de salud y una deducción de pensión. Esa se la resta acá, ¿cierto? Pero resulta que también tuvo honorarios y donde trabaja, en las empresas donde trabaja por honorarios, le exigen que tiene que hacer un aporte independiente, ¿cierto? Que la fórmula habla del 40% del ingreso, ¿cierto? Entonces, esta persona también hizo unos aportes independientes a salud, pensión y riesgos. Acá es donde se lo va a restar, ¿cierto? Y también, para este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que esta persona tuvo unos gastos de personal de 15 millones, pagó unos arrendamientos de 12 millones y un internet de 2 millones. Entonces, ¿cuánto pagó? 29 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo les explicaba ahora con el tema de los honorarios? La persona se puede o restar, en este caso, estos 29 millones, o se resta esos 29 millones, o se resta el 25% de renta exenta. Entonces, ¿qué es mejor? Esta herramienta les va a mostrar qué es mejor. Entonces, para eso, miren que acá dice marque la X y desea optar por la renta exenta del 25%. Entonces, digamos que sí, que vamos a optar por la renta exenta y ahorita miramos cuál es mejor, vamos a hacerlo. Entonces, sigamos acá. Esta persona tuvo unas rentas de capital mínimas, de rendimientos financieros, se resta el componente inflacionario y no tuvo rentas no laborales. Entonces, vámonos a la renta líquida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos traemos lo de las hojas anteriores y esta persona, ¿qué es lo que se puede restar? ¿Se acuerdan? Que como marcó la X, está diciendo que no va a declarar esos honorarios acá en esta columna de honorarios, sino que todos se lo ingresen a rentas de trabajo, ¿cierto? Y así, pues entonces se va a restar lo de salud y pensión y riesgos, tanto el aporte que hizo como independiente como el que hizo trabajando en la empresa. Todo eso se suma acá. Todo eso está en la herramienta. Listo. Esta persona no tiene dependiente y tuvo pues un 4 por mil mínimo. Entonces, eso es lo que llamamos las deducciones imputables. Rentas exentas. Tuvo un aporte a fondo de voluntario, un aporte voluntario a fondo de pensiones por este valor, ¿cierto? Y tuvo un retiro de cesantías de 11 millones 910, que si recuerdan, en el ejercicio anterior, yo les dije, es exento, pero como pasa el tope, no se puede restar nada. Acá, mire que el tope, ¿dónde inicia? En 12 millones 462 450, ¿cierto? Y esto acá son 11 millones 900, entonces es renta exenta toda, ¿cierto? Ahora miramos y pasa el 40%. Acá se aplica. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que acá hacemos pues lo del cálculo del 25% para restarse. Y resulta que esta persona, lo máximo que se puede restar es 75 millones y se está restando 71, o sea que se puede haber restado todavía 3 millones 820, pero pues no tiene con qué restárselo. Entonces acá, ¿qué impuesto le da? Le da un impuesto de 19 millones 895. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es mejor, si restarse para este caso. Les insisto, cada caso es diferente. Es decir, yo no estoy diciendo que es mejor restarse la renta exenta o es mejor restarse los costos asociados a ese ingreso, ¿sí? Cada ejercicio hay que modularlo. En este caso, vamos en qué? En que la persona hasta ahí dijo, yo me voy a restar es el 25% de renta exenta, ¿cierto?
y le da un impuesto de 19,895 después de hacer todos estos cálculos pues que les expliqué ahora. Entonces ahora me voy a volver a renta de trabajo y voy a quitar la X. ¿Para qué? Para que no me tome el 25% de renta exenta de este valor. Quiero hacer la claridad de algo. Ese 25% de renta exenta, cuando yo renuncio a él, no estoy renunciando al que tengo por ingreso laboral, es decir, el que me paga esta empresa. Estoy renunciando es al 25% de la renta exenta del cálculo que hago de estos ingresos, ¿cierto? ¿Por qué estoy renunciando a él? Porque estoy diciendo que mejor me voy a restar estos 29 millones. Y de entrada, yo les digo, sin hacer muchos cálculos, uno lo que tiene que hacer es, si este valor de costos y deducciones procedentes, ¿sí?, es mayor al 25% de este ingreso de honorarios, pues de entrada es mejor que elijan costos y deducciones procedentes. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Que cuánto sería el 25% de estos 36 millones? Yo les acabo de explicar de que se hace una depuración para llegar a esa renta exenta. Es decir, que me estaría restando menos. Pero ¿cuánto sería? El valor más exagerado sería 9 millones, que es el 25%. Y 9 millones es inferior a 29. Entonces, de entrada, sin pasar a mirar los cálculos, yo ya sé que es mejor renunciar al 25 y cogerse estos 29. Y lo van a ver acá. ¿Se acuerda que daba 19 millones de impuestos? Acá ya le da 14. ¿Por qué? Porque ya se está restando 29 millones de costos y deducciones procedentes. ¿Listo? Entonces, es ahí donde hay que aprender a interpretar esto y que ustedes lo único que tienen es que vaciar la información acá y tomar una decisión, ¿cierto? Pero digamos que la herramienta les ayuda a tomar la decisión. Venga, pero es que yo cómo sé, pues muy sencillo, ¿usted qué es lo que quiere? Pagar menos impuestos de manera legal, ¿listo? Entonces, si se restan los costos y gastos, son 14 millones. En cambio, si no se lo resta, sino que aplica el 25% de la renta exenta, le tocaría pagar 19 millones. ¿Cuál es mejor? Ya ustedes allá en sus casas tomaron la decisión. Entonces, en este caso, lo que se quería mostrar era el tratamiento de los honorarios. Listo. Ahora vamos a pasar a uno más completo, donde ¿qué podemos observar? Vamos a observar este. Esta persona tiene rentas de trabajo, rentas de capital, no laborales, y también tiene, pensiones no tiene, pero tiene dividendos, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar la teoría de pensiones y dividendos y después pasamos a este ejemplo donde lo podemos observar de una manera mucho más clara. Entonces recuerden que íbamos acá en cédula de pensiones, donde estos pasan muy rápido. Pasa muy rápido porque resulta que las cédulas de pensiones pues son los ingresos, pues contiene renta de pensiones y contiene el ingreso de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de las pensiones, ¿sí? Que es cuando estoy en el régimen público y no alcanzo, digamos, a cotizar las semanas, entonces me devuelven un dinero con una remuneración adicional, un reconocimiento. Eso se llama una indemnización sustitutiva de pensión. Y lo mismo aplica en el régimen privado, pero se llaman devoluciones de saldos de ahorro pensional. ¿Listo? Entonces, podemos ver acá en el formulario que miren que es mucho más básico, mucho más sencillo, y acá solo dice ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior, menos ingresos no constitutivos de renta. ¿Y cuáles son los ingresos no constitutivos? Acá los tenemos, el aporte obligatorio a salud. Y en las rentas exentas, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente y riesgos profesionales, exentas hasta el año gravable del 97. Y a partir del enero del 98, estarán grabadas solo en la parte del pago mensual que exceda 1000 VT. Es decir, 35.607.000. En español, ¿eso cómo se explica? Que las pensiones, ¿sí?, con un valor mensual inferior a 35.607.000 son exentas. Es decir, que acá uno que colocaría ingresos, entonces digamos que una persona tenga una pensión de 5 millones de pesos mensuales y que entonces sean 12 meses, son 60 millones. Y que haya
aportado 1 millón de salud, por poner pues simplemente un ejemplo. Entonces le daría renta líquida 59 millones, ¿cierto? Renta exenta de pensiones 59 millones, renta líquida 0. Entonces no paga impuestos. ¿Listo? Entonces, esta tabla es la que acabamos de ver en el archivo Excel, donde ¿qué es lo que está diciendo esta tabla? Está diciendo, una vez usted depure su renta, traiga el valor en VT, me paso acá al Excel para poderlo explicar de una manera más sencilla, traiga estos 4.327 de este ejemplo, ¿sí? Sume las VT de la renta líquida que le dé la cédula general, que es renta de trabajo, capital y no laboral, y a eso súmele las que le dé de pensiones, ¿cierto? Que en este caso da 0. Y ese valor llévelo a la tabla. Eso es lo que le está diciendo esta diapositiva, que por eso no me detengo tanto en ella porque la estamos explicando en el Excel. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Y después hablamos de dividendos y participaciones. Explicamos esto de dividendos y participaciones y pasamos al Excel. Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto de dividendos y participaciones y constituyen renta gravable en cabeza de los accionistas que sean personas naturales, residentes y sucesiones ilíquidas de causantes, que al momento de su muerte eran residentes recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras, ¿sí? Esta es la parte del formulario. Entonces, ¿qué tiene? En el Excel explicamos mucho más fácil esta teoría porque en teoría se hace de pronto un poco complicada de entender. Pero en el Excel, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a detallar cada uno de estos. Acá, ¿qué podemos ver? Que hay una historia que se parte de 2016 hacia atrás y 2016 hacia adelante. Es decir, de 2016 hacia atrás, de diciembre de 2016 hacia atrás, se le da un tratamiento a los dividendos y de enero de 2017 hacia adelante se le da otro tratamiento, ¿cierto? Por eso es que son tantos renglones en esta cédula. ¿Y qué es lo que decimos acá? Acá decimos, ¿qué me puedo restar? Ingresos no constitutivos, dividendos recibidos por utilidades, sociedad generada en periodo gravable anterior al 1 de enero del 2017, considerados como no gravados, ¿sí? Eso me lo resto, porque esos como eran no gravados, entonces es 0. Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional. Aportes voluntarios al régimen individual con solidaridad, sin pasar del 25%. Aportes obligatorios a salud. Eso es lo que me podría restar. Y hacemos acá una nota aclaratoria. Los dividendos recibidos por residentes, por utilidades en sociedades generadas en periodo gravable antes del 1 de enero del 2017, considerados como gravados, les será aplicada la tarifa general. ¿Cómo así? Resulta que acá lo vamos a ver en este cuadrito. Resulta que hasta diciembre del 2016 las utilidades eran gravadas o no gravadas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Grabadas, no gravadas es porque la empresa pagó impuestos sobre esas utilidades. Entonces, como ya pagó la empresa, entonces al accionista ese dividendo le llega como no grabado. Pero si la empresa no pagó ese impuesto de esas utilidades, pues le toca asumirlo al que recibe el dividendo. Entonces, hasta diciembre del 2016, lo que era una utilidad no grabada, dividendos con cargo de utilidades no grabadas, pues no pagaba impuestos. ¿Por qué? Pues porque eran no grabadas, porque ya la empresa pagó, ¿cierto? Pero resulta que a partir de enero del 2017 eso no aplica. Si las utilidades son de 2017 hacia adelante, si los dividendos son cargo de utilidades no grabadas, hay que hacer una depuración. Es decir, antes no se pagaba, ahora sí, pero solo si la utilidad es los dividendos son de utilidades de 2017 hacia adelante. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar el valor del dividendo, ¿cierto? Restarle los ingresos no constitutivos. Ya vamos a ver un ejercicio. Entonces eso le da un valor y ese valor, pues al dividirlo por el valor del VT, le da la cantidad de VT, así como la tablita que vimos hace un momento. Y entonces, si ese dividendo está entre 0 y 300 VT, o sea, si es un dividendo inferior a 10.682.000, no paga impuesto. Pero si es mayor a 10.682.000, ¿qué tiene que coger? Hacer el cálculo. Si le dio, digamos, 500 VT, tiene que coger 500 menos 300, y eso le da 200, y a esos 200 aplicarle el 10%. Entonces, de eso tiene que pagar impuestos. Lo cual uno dice, pero ¿cómo va a pagar impuestos si es no grabada? Pues bienvenida al mundo real. Sí tiene que pagar impuesto por ser no grabada. Pero si es de 2016 hacia atrás, no tiene que pagar. De las no grabadas,
Ahora bien, las que son dividendos con cargo de utilidades grabadas, ¿qué hay que hacer? Entonces, si son grabadas es porque la empresa no pagó el impuesto a esas utilidades. Entonces le toca pagarlo a usted que está recibiendo el dividendo. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué es lo que dice esta teoría? ¿Cierto? Y yo se los estoy explicando de una manera, digamos, más básica. Es, coja el dividendo y pague el impuesto que tenía que pagar la empresa. Es decir, que aplíquele la tarifa que le aplica la empresa, que para el 2020 es del 32%. Entonces, a ese dividendo aplíquele el 32%. Listo, ya le quedó un valor. Bueno, a ese vuelva, ya se le volvió como si fuera una utilidad no grabada. Entonces, haga el cálculo que acabamos de explicar de 0 a 300 VT. Y si es más de 300 VT, pague el impuesto, pague otro impuesto que sería el 10%. Entonces, ustedes me van a decir, no, muy enredado. Sí, muy enredado. Entonces, vamos a verlo en el archivo Excel, porque en el archivo Excel es mucho más fácil comprender. Entonces, esta persona que tuvo, vamos a ver la persona completa, esta persona tuvo ingresos por rentas de trabajo, trabajó en una empresa y le pagaron ese valor, ¿cierto? No tuvo honorarios. Esta persona tuvo unas rentas de capital pequeñas, unos rendimientos financieros. Esta persona tuvo varias situaciones. Una de esas es que retiró unos aportes del fondo de pensión voluntaria, ¿cierto? Pero esa persona retiró esos aportes antes de los 10 años para comprarse un carro. Entonces, ¿qué hace la empresa que le administra el fondo de pensión voluntaria? Le tiene que hacer una retención, ¿cierto? Y como en su momento tuvo una exención tributaria, o sea, en su momento lo llevó como una renta exenta, ahora los tiene que volver a declarar. ¿Cómo qué? Como una renta no laboral, porque lo que no es renta de trabajo, ni pensión, ni dividendo, ni renta de capital es una renta no laboral. Entonces acá esta persona tiene que declarar eso. Entonces, esta persona, recuerden que esto ya ustedes se volvieron expertos en renta de líquida de la cédula general, es más de lo mismo, es la sumatoria de las rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Traemos los ingresos, lo ubicamos cada uno, restamos lo que nos podemos restar, que es del ingreso no constitutivo, ¿cierto? Y después vemos esta persona que se podía restar acá. Entonces, esta persona tuvo pagó unos intereses de vivienda, entonces se lo resta y el contribuyente define dónde se lo quiere restar, si se lo quiere restar en la renta de trabajo, en la renta de capital o en la renta no laboral. ¿Dónde recomiendo yo restárselo? Siempre donde sea el ingreso mayor. Entonces acá, en la renta de trabajo. Tuvo un aporte, pues un pago de medicina prepagada. Esta persona tiene dependiente, ¿cierto? Digamos acá, en este ejemplo, marco lo de los dependientes. Recuerdan lo de que no puede pasar, que es el 10% sin pasar un valor. Entonces, acá simplemente marcan X si tiene dependiente o si no, pues le quitan la X. Y por eso acá dice marcar X si tiene dependiente. Entonces ahí marcan una X y el sistema pues le calcula el 10% del ingreso y se los coloca acá. Listo. Entonces, ustedes van a decir, pero ese 10% es más de esos 13 millones. Sí, pero ese es el tope. Recuerden que no puede pasar de un tope. Entonces acá se lo resta y se resta el 50% del 4 por 1000. Esta persona, ¿qué más está restando? Recuerden que ahí todavía vamos en cédula general. Las rentas exentas. Entonces esta persona se está restando un aporte que hizo a pensión voluntaria, otro que hizo aporte a AFC y acá sucede algo. Por eso les decía que este era el ejercicio más completo. Resulta que acá ustedes van a decir, vea, se equivocó porque esa suma está mala. No, las sumas no están malas. Lo que pasa es que esta persona se quiere restar más de lo que se puede restar. Entonces el sistema acá mismo lo frena y le dice, venga, que usted no se puede pasar de ahí. Hay unos topes. Usted me explicó que el 30%. Sí, entonces, pero ese 30% además no puede pasar, ¿cierto?, de un tope. Y ese tope se lo estaría pasando acá. ¿Por qué? Porque este de pensiones voluntarias se quiere prestar 121 millones, ¿cierto? Pero no se puede restar más de 3.800 VTs y además no se puede restar más del 30% del ingreso. Entonces acá el sistema les hace todo el cálculo. Y ustedes van a decir, bueno, pero es que 60 más 23 da 84, ¿cierto? Que es el valor que da acá.
¿Por qué se está restando 81? Porque esta persona se está restando eso en rentas de trabajo y resulta que el 30% de esa renta de trabajo, si ustedes vienen acá, le da 81, ¿sí? Entonces, como le da 81, ¿sí? No se puede pasar de esos 81, que sería el 30%. Por eso no se puede restar 84, sino 81. Pero como les digo, ustedes no se tienen que preocupar por eso. El sistema lo hace por ustedes. Esta es la herramienta que les estamos entregando en esta charla, junto a las memorias. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona solo por rentas de trabajo va a tener que pagar 30 millones de impuestos, solo por rentas de trabajo. Entonces, ahora bien, ¿tiene pensiones? Sí, tiene pensiones. La persona además tiene pensiones, 120 millones. Sí, se restó lo que hizo el aporte de salud, de contribución al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿cierto? Y le da un valor de 103 millones 800. Y toda esa pensión es exenta. Entonces, ¿cuánto le da? Cero. Listo. Le da cero. Entonces, sobre esa no va a pagar impuestos. Y vamos a pasar a la de dividendos, que era la que estábamos explicando en la teoría. Entonces, en esa de dividendos, en este ejemplo, esta persona tiene unas acciones en Ecopetrol. Entonces, mire, recibió dividendos por 1.000.000 de pesos como componente no grabado de esas divisiones de dividendos y participación de esos dividendos corresponden a años 2016 y anteriores, ¿cierto? Realmente recibió 101 millones. De esos 101 millones, 1 millón es no grabado y 100 millones es grabado. Listo. Y también recibe dividendos de 2017 hacia adelante y recibe 50 millones no grabado y 8 millones grabados. Entonces vamos a hacer los cálculos de esto, que son muy sencillos. Entonces resulta, como lo explicaba en la teoría, de 2016 hacia atrás, lo que era no grabado no pagaba impuestos. Por eso acá, ¿cuánto paga? No aplica, porque no va a pagar. Listo. Ahora vamos a hablar del grabado de 2016 hacia atrás. ¿Qué se aplica? Se aplica, acá yo me voy a ir pasando las diapositivas para irles mostrando lo que estábamos explicando ahora. Dice, los dividendos recibidos por residentes por utilidades en sociedad generada en periodos grabables anterior al 1 de enero de 2017, considerados como grabados, les será aplicada la tarifa general. Esta tabla, ¿cuál tabla es? Esta que estamos viendo acá, mírenla acá, ¿sí? Esta, la que hice de hasta 4.100 en adelante, hasta el 33%. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que coger el dividendo y dividirlo por la VT, por el valor de la VT. Entonces, esos 100 millones los divido por el valor de la VT y me da 2.808, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer? Los tengo que llevar a esta tabla y hacer la fórmula. Entonces, esos 2.808, pues, ¿dónde va a estar? En este rango de 1.700 a 4.100. Entonces, una vez desarrolle esta fórmula, me va a dar 15.181.000. Listo. Es así. Es simplemente hacer un cálculo. Esos 2.000, se los voy a hacer acá. Esos 2.808 se ubica en la tabla entre 1.700 y 4.100. Entonces, ¿qué cojo? Cojo esos 2.808, ¿cierto? ¿Y qué me dice la tabla? Que a eso le resté 1.700 y me da un valor. Y que a eso se los voy llevando paso a paso. Lo multiplique por el 28% y me da un valor. Y que a eso le sume 116 y me da un valor. Y esos 426 son las cantidades de VT. Entonces las tengo que multiplicar por el valor de la VT y me da 15.181.000. ¿Cierto? Que es el valor que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué pasa con los dividendos de 2017 hacia adelante? Entonces resulta que hay un valor que es no grabado, estos 50 millones no grabados, que uno diría, como es no grabado, no paga impuestos. Sí, sí paga. ¿Cuánto paga? Ya lo vamos a ver. Entonces hacemos lo mismo, cogemos 50 millones, lo divido por el valor del OVT y me da 1.404. Entonces ya mire que en las diapositivas está, no se va a coger esta tabla, se coge ¿cuál? Esta de abajo, y me paso para las diapositivas y les muestro. Mire que en la diapositiva dice, cédulas, dividendos y participaciones. Dice, dividendos que se decreten, digamos acá digo en el año 2020 porque estamos hablando del periodo grabable 2020.
¿cierto? Pero es desde 2017 hacia adelante. Entonces, ¿cómo sería? Esa tabla es esta misma que vemos acá. Entonces dice, coja el valor en VTs, 1404. Entonces, no grabados. Entonces, acá dice, cargo utilidades no grabadas. Dice, de 0 a 300 VT es 0. Pero acá son 1404. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarnos entre 300 en adelante. Entonces, sería coger este valor menos 300 y me da un valor. Y a eso aplicarle el 10%. Me da 110 VT. Si es a 110 VT, pues les voy a aplicar el valor del VT. ¿Y qué me da? 3.932.000, miren el valor acá. Es exactamente lo mismo. O les digo, no se preocupen que ustedes no tienen que hacer esto. El sistema lo hace por ustedes. ¿Y qué pasa con los dividendos de 2017 hacia adelante que son grabados? 8 millones. Entonces yo les explicaba ahora, mire, acá dice, dividendos con cargo de utilidades grabadas, dice 32% de pago a abono en cuenta y un 10% sobre el remanente. Porque en este ejemplo estamos hablando de que son de 2020, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que coger ese valor de los dividendos que son 8 millones. Entonces, se los voy a hacer acá. Sería coger 8 millones por 32%. ¿Y cuánto nos da? 2.560.000, ¿cierto? Entonces, tendríamos que coger esos 8 millones y restarle 2.560.000. Ahí ya nos quedarían que los dividendos ya no serían grabados, sino no grabados. ¿Por qué? Porque ya estamos pagando ese impuesto. Entonces, ese no grabado tendríamos que hacerle exactamente lo mismo. Coger esto y dividirlo por el valor de la VT y nos da 153. Y se acuerdan que con cargo de utilidades no grabadas dice que de 0 a 300 es 0. Entonces, ¿cuánto paga si este es 153? Paga 0 de esta tabla, pero paga 2.560.000 del 32% del impuesto. Entonces, por eso es que está este 32% acá, ese valor, 2.560.000. Entonces, ¿cuánto termina pagando impuestos de dividendos? La suma, ¿que cuánto les da? 21.673.000. Con estos 21.673.000 terminaríamos la charla de hoy. ¿Qué vamos a hacer en la última sesión, en la sesión que viene? Vamos ya a hablar del anticipo de renta, de la renta presuntiva y de otras, digamos, particularidades de la declaración de renta. Repito, este archivo se les enviará mañana con las memorias, ¿sí? Y como lo hicimos en la sesión anterior, vamos a responder las preguntas, entre las cuales se queda la de dividendos, que por eso dije que la respondí una vez habláramos de los dividendos, y las demás preguntas que ustedes tengan para esta sesión.